seguridad de Cómbita. La decisión de primera instancia valoró individual y conjuntamente los testimonios de cargo y descargo destacó la fiabilidad del testimonio de Iván Cepeda Castro, quien explicó que su visita a la cárcel de Cómbita del 2012 fue oficial y motivada por solicitudes previas con el fin de atender reclamos de internos, incluida la situación de Juan Guillermo Monsalve. Respecto al testigo Fabián Arturo Rojas Puertas, aunque su relato fue coherente, dice, y detalló cómo se gestó el enlace entre diversos actores y cómo llegaron las misivas al acusado, su credibilidad se vio afectada por su vínculo laboral con Uribe y su intención de exculparse. No obstante, se consideró relevante su observación sobre la similitud de caligrafía en las cartas de los internos, lo que podría comprometer su veracidad. También se evidenció que algunas gestiones jurídicas no eran compartidas por Uribe, quien prefería abogados que actuaran de forma subrepticia en contraste con sus representantes judiciales principales. Otros testimonios como el de Germán Ricaurte resultaron aislados y poco creíbles, mientras Ángela López dice incurrió en contradicciones sobre asistentes y propósitos de reuniones. De los internos habla de versiones fragmentadas y contradictorias. Se advierten coincidencias sospechosas. En la segunda fase del análisis examina el memorial del 28 de julio del 2018 radicado ante la Corte Suprema de Justicia. Estos anexos que vienen, dice, relata visita de Mercedes Arroyave e Iván Cepeda, mencionan ofrecimientos de beneficio, así si declaraban contra Uribe, niega vínculos de acusado con la UC y acusan a Monsalve de buscar falsos testigos. Se habla de Luz Mireya López, confirmó la visita de Cadena a Cómbita el 21 de julio, validando la dimensión temporoespacial del evento, mientras que testigos como Gisela Matamoros ofrecieron versiones incoherentes sobre la logística. La juzgadora termina su análisis con el testimonio del acusado, enfatizando que admitió conocimiento sobre el público no tiene en este momento ninguna señal del tribunal. Nosotros tampoco. No se escucha. Creo que ya ahí están, ya los vemos moviéndose, no sé si... Ya, acá No sé si lo detuve la lectura porque hubo Ahora sí. el sonido de interrupción, pero ya continuamos. Decía que la juzgadora culminó con el testimonio del acusado, en el cual resalta que admitió conocimiento sobre el traslado de internos y la delegación de verificación a Rojas y Cadena, reconociendo el otorgamiento de poder del 17 de abril de 2018, documentos, dice, clave que influyen en el auto del 24 de julio del 2018, que relevó a Cadena como apoderado por falta de poder y el poder otorgado el 17 de abril que lo facultaba para actuar en nombre de Uribe. Frente a estas pruebas documentales, comenzó por responder los reproches formulados por la defensa en torno a la virtud del medio utilizado para inducir en error a la Corte Suprema en los siguientes términos. En cuanto a los memoriales presentados por Diego Javier Cadena, dice que no podía sustentar una decisión judicial debido a errores formales como la mezcla de normas, Ley 600 y 906, la falta de poder para actuar. Sin embargo, dado que el proceso se regía por la Ley 600, no era exigible la formalidad del poder. Considero que los documentos privados aportados eran pertinentes y conducentes, pues buscaban esclarecer si Iván Cepeda había incurrido en conductas delictivas y posteriormente si Álvaro Uribe Vélez había manipulado testigos. El artículo 260 dice, de la Ley 600 obliga a la entrega de documentos relevantes al proceso penal, lo que justificaba su presentación. La Corte Suprema no otorgó valor probatorio a los memoriales, no por falta de relevancia, sino porque consideró que su contenido era más pertinente para la investigación contra Uribe que para la ya concluida contra Cepeda. No obstante, ello no excluye la posibilidad de que se configure el delito de fraude procesal. Desde la perspectiva jurídica, sigue la quo, la tipicidad del fraude procesal se configura con la inducción en error mediante medios engañosos idóneos sin requerir decisión contraria a derecho, bastando la creación de un riesgo real de error. El memorial y sus anexos tenía potencial para inducir error al presentarse como prueba nueva que desvirtuaba los fundamentos del auto inhibitorio.
La sentencia concluye que el fraude procesal es un delito de mera conducta y que se consuma con la inducción en error potencial sin necesidad de resultado y que los memoriales y anexos buscaban desacreditar la versión de Monsalve y la actuación de Cepeda, alterando la formación de la voluntad judicial. Critica la ambivalencia defensiva sobre la calidad de Cadena como abogado y la precariedad técnica del memorial. Los fundamentos del recurso de apelación. Cuestionan la condena por fraude procesal alegando deficiencias en la valoración probatoria, ausencia de tipicidad y falta de dolo determinador. Critican la falta de motivación en cuanto a la credibilidad de los testigos que controvertían la tesis de la Fiscalía. Habla sobre el vínculo laboral y las descalificaciones que se hicieron de Fabián Rojas. Igualmente hace mención a los testigos, las coincidencias entre Ángela López, Rojas y los temas abordados allí en las reuniones. Contradicciones sobre, dice, la orden de llegada son irrelevantes, los internos presentaron inconsistencias menores sin afectar punto central, la interceptación muestra que Cadena afirmó que cartas fueron suscritas sin ilicitud, la juez calificó coincidencias como libreteadas sin sustento, Matamoros filtraba información anónima, inferencia de encubrimiento carece de base, Uribe corroboró circunstancias y ordenó verificar información al respecto. La postura de la defensa material en la apelación es que él actuó éticamente al remitir información a la Corte para su verificación. Las declaraciones fueron enviadas de manera original, sin dictado ni embellecimiento, niega acuerdo con los internos y la obligación de investigar veracidad, función propia de la autoridad judicial, justifica la actuación como interés legítimo para esclarecer hechos que afectan su defensa y la de su hermano. Ministerio Público indica una omisión de valorar que en reunión del hotel no hubo ofrecimiento de beneficios, critica interpretación sesgada de contradicciones en testimonios de internos, advierte falta de certeza racional sobre voluntad del acusado para instrumentalizar el sistema judicial, cuestiona conclusión sobre contradicciones del acusado, no desvirtúan su versión. La Fiscalía, como no recurrente, reconstruye la línea del tiempo de los sucesos. Dice que hay contradicciones defensivas, una invocación de la relación abogado-cliente para el soborno, negada para el fraude procesal. Concluye que Uribe instrumentalizó internos para inducir en error a la Corte y desacreditar a Cepeda. A su vez, los apoderados de víctima señalan que la defensa incurre en contradicciones, sesgos al cuestionar valoración probatoria, destacan la participación activa de Uribe mediante instrucciones directas a Cadena y Rojas para planificar obtención de testimonios espurios, autorización para radicar cartas pese a advertencias sobre falsedad, testimonios de internos presentan un patrón de mendacidad, las contradicciones en relatos de López, Matamoros, Ricaurte y Rojas evidencian encubrimiento y concluye que Uribe diseñó y ejecutó la operación fraudulenta para inducir en error a la Corte. Consideraciones del tribunal. Fraude procesal de los hechos mencionados en la cárcel Cómbita. Se examina la presunta obtención de declaraciones falsas de internos de Cómbita para desacreditar a Monsalve y Cepeda en el marco del delito de fraude procesal. Los memoriales elaborados por internos como Cuesta, Cadavid, Mármol afirmaban, se dice falsamente, que Monsalve no perteneció a la AUC y que Cepeda y Arroyave ofrecieron beneficios para declarar contra Uribe. Dichos escritos fueron radicados por Diego Cadena ante la Corte Suprema de Justicia el 28 de junio del 2018, solicitando la revocatoria del auto inhibitorio el 16 de febrero del 2018. La defensa sostiene que Cadena carecía de poder legal en el radicado 38451, sin embargo, se acreditó la existencia de un poder general otorgado el 17 de abril del 2018 mediante escritura pública, el cual facultaba a Cadena para asesoría técnica, búsqueda de pruebas y gestión de testigos, incluso en actuaciones preprocesales. Uribe confirmó en juicio que autorizó a Cadena para presentar la revocatoria sin desautorizarlo. La Corte Suprema, en auto del 24 de julio, rechazó el memorial por falta de legitimación, pero remitió los anexos a la investigación 52-240. Se hace relación a las pruebas documentales para indicar que desde la perspectiva jurídica el fraude procesal
previsto en el artículo 453 del Código Penal exige la utilización de un medio engañoso idóneo para inducir en error a un servidor público con finalidad ilícita. El derecho de postulación permite que cualquier persona presente escritos, por lo que la falta de poder no constituye per se artificio. El artificio implica ocultar o tergiversar hechos con propósitos dolosos. No basta la insuficiencia persuasiva del escrito. Si el artificio se basa en falso testimonio, debe acreditarse inducción dolosa y falsedad del contenido. La distinción entre estrategia legítima de defensa y maniobra fraudulenta requiere elementos objetivos y prueba más allá de duda razonable. La configuración del soborno como artificio solo es posible si se demuestra promesa de beneficios para inducir falsedad. El análisis del delito de soborno en actuación penal resulta pertinente en el contexto dado que, si se demuestra que los internos fueron inducidos a declarar falsamente mediante promesas de beneficios, ello podría constituir el artificio que fundamenta el fraude procesal. El objeto de prueba en relación con las visitas de Iván